lo que viene a actualizar una norma que era obsoleta, reordenando los espacios con criterios contemporáneos y respondiendo de una manera más adecuada a las nuevas formas de ocio surgidas tras la pandemia. Para que le quede claro a todo el mundo, Bretón de los Herreros se va a quedar como está, que el espacio público no es de todos, señores, que es solamente de los que hacen caja en este momento. Es una pena la oportunidad perdida, porque esta era la ocasión para reconciliar a la ciudad consigo misma. Una norma que no contenta ni a unos ni a otros y que además genera pues más incertidumbre que soluciones. Determinadas ordenanzas que no se pueden aprobar con el rodillo de la mayoría absoluta. E indudablemente esta es una de ellas, porque esta ordenanza no da ningún tipo de herramienta ni al control del ayuntamiento, ni a nuestra policía, ni a los vecinos para que sus derechos se garanticen. Se cumpla en la práctica que si las terrazas se cierran a las 12 o la 1:30 y tienen que estar recogidas, que estén recogidas. Se cumple en la práctica que si tiene que recoger el mobiliario sin que se emitan ruidos, que no se emitan ruidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Logroño ha aprobado la nueva ordenanza de terrazas entre críticas de la oposición, ya lo han escuchado, que denuncian falta de diálogo y también falta de soluciones. Con esta nueva ordenanza se va a reordenar el espacio público, se va a reducir el horario y la superficie de ocupación. El objetivo que busca el ayuntamiento es conseguir el equilibrio en la convivencia en la ciudad. Esa es la máxima del ayuntamiento de Logroño, pero sin embargo las críticas llegan también desde la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y los propios hosteleros. Luego lo vamos a debatir en la tertulia, pero ha habido más asuntos. En ese pleno, la ciudad de Logroño también ha aprobado suspender durante un año la concesión de nuevas licencias para apartamentos y viviendas de uso turístico en todo el término municipal. Ya lo avanzaba ayer el propio alcalde en rueda de prensa. Según los datos trasladados por Conrado Escobar, actualmente hay 46 en tramitación y se va a analizar una a una. El paréntesis servirá para diseñar la mejor regulación, no prohibición, de la actividad. La iniciativa se ha aprobado hoy en ese pleno con todos los grupos a favor, excepto por la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza. La propuesta contempla o modificar el plan general municipal o crear una ordenanza para regular estos pisos que han causado en determinadas zonas de la ciudad que haya una saturación. Además, la propuesta plantea realizar también un estudio de la situación que incluya a las licencias que ya han sido solicitadas pero que quedan suspendidas y que habrá que ver si se tramitan o no. La Asociación de Pisos Turísticos de La Rioja desconocía ayer esta decisión municipal, pero aceptan con agrado ese estudio que, a pesar de considerarlo tardío, dicen es muy necesario. Sí, yo creo que también debe de ser así, que hay que hacer un estudio, evidentemente, para que no lleguemos a problemas que pueda haber en otras ciudades, que de momento aquí no los hay, y buscar ese equilibrio y esa regulación. Sí, está bien que lo hagan, quizás se debería haber hecho ya, pero en algún momento hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues si hacen ese parón para hacer un estudio y seguir con una buena normativa y una buena legalidad, pues no lo vemos mal del todo. Y decías que no se había reunido con vosotros, ¿no? No. Bueno, pues damos la bienvenida a Susana Díaz, presidenta de Arbutur. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Susana, ¿cómo recibe la asociación la propuesta del ayuntamiento de suspender durante un año las nuevas licencias? Bueno, en principio con sorpresa por la forma en la que ha sido, porque yo me he enterado por un medio de comunicación. No hemos tenido una comunicación directa con ellos que nos hubiera gustado para que nos informaran de esto. Y bueno, pues aunque no nos sorprende, porque llevan mucho tiempo hablando de este tema, se lleva pidiendo y demás, pues siempre con sorpresa de que sea tan repentino, claro. Susana, ¿cree que es una medida necesaria la moratoria, que es una medida preventiva o excesiva desde su punto de vista? ¿Cómo lo ve? Hombre, preventiva, siempre hemos dicho que tiene que haber una regulación y tenemos que mirar que la regulación sea la correcta. En ese sentido, bueno, pues si hay que hacerla y es necesaria, pues nos parece bien, porque es lo que siempre hemos hablado, tiene que haber una regulación y que todo esté en una balanza más o menos cómoda para todos. Y si tiene que ser ahora, pues vamos a ver, aunque bueno, quizá un poco excesiva en el sentido de que es una limitación para todo Logroño, cuando igual habría que analizar un poco que sea para zonas más afectadas y demás. Pero bueno, si tienen que hacerlo de esa manera y es la única forma de hacer ese estudio y hay que hacerlo, pues
pues adelante. Bueno, una parte del debate público, podríamos decir, vincula a los pisos turísticos con la subida del alquiler. ¿Qué datos manejan ustedes para saber si realmente este tipo de alojamientos está influyendo o no en los precios de la vivienda aquí en la capital, en Logroño? A ver, la subida puede influir, lógicamente puede influir en algo, pero desde luego en absoluto es la subida por los pisos turísticos. O sea, hay un montón más de factores por los que está subiendo el precio tanto en La Rioja como en cualquier otra localidad. Pues porque no hay vivienda, porque no dejan habilitar muchos sitios para viviendas, como pueden ser oficinas locales, etcétera, donde se podría construir muchísima vivienda. Y bueno, pues es más fácil achacarnos la culpa a las viviendas de uso turístico, que es un porcentaje minúsculo con la cantidad que hay de locales, de oficinas, de pisos vacíos. Nuestra cantidad es ridícula e irrisoria. En ciudades, por ejemplo, como Barcelona o como San Sebastián, las moratorias han generado efectos distintos. En algunos casos, por ejemplo, se han reducido la presión turística, pero también ha crecido lo que es la oferta ilegal. ¿Cree que algo así podría pasar aquí en Logroño si no hay una inspección detrás de esta medida? Bueno, no creo que en Logroño lleguemos a esos extremos. Tampoco ha habido una ilegalidad normal cuando han exigido las normativas que han ido saliendo a lo largo de este tiempo. La mayoría de los casos creemos que ha sido, por lo que hemos hablado con turismo, irregularidades pues por dejadez o por descuido. Yo creo que en Logroño no va a haber esta problemática. Esperemos que no. ¿Podemos decir que esta moratoria podría ser realmente eficaz en el objetivo que se busca, limitar un poco los pisos o tener una regulación, o responde más a un gesto político para demostrar una acción ante la opinión pública? Hombre, yo quiero creer que es una medida en la que van a realmente a ver cuántos pisos hay, porque muchas veces hablamos de las cifras de hay 1.000 pisos turísticos en Logroño, cuando lo que hay que mirar es los pisos realmente que están ejerciendo la actividad. Entonces yo quiero creer y confío en que sea para hacer esta revisión, aunque evidentemente bueno, pues estará secundada por la presión que haya detrás, eso no cabe duda, pero bueno, hay que hacerlo y vamos a confiar en que lo hagan. Algunas ciudades, ha dicho que no es el caso de la ciudad de Logroño, por lo menos cree que no, han frenado en algunas ciudades donde se ha frenado estas nuevas licencias, han visto cómo subían los precios y se reducía lo que es la oferta, afectando al turismo urbano. ¿Podría esta moratoria perjudicar a la competitividad turística de Logroño frente a otras ciudades de tamaño similar? Evidentemente, claro, si hay menos oferta y sin embargo hay una mayor demanda de turistas, pues lógicamente se irán a otras ciudades. Eso también nos repercute, yo creo, económicamente en muchos sectores: restauración, comercio, bodegas. Entonces, sí, lógicamente puede afectar. La asociación ha denunciado en otras ocasiones la existencia de alojamientos irregulares en La Rioja. Hicieron ustedes una lista que presentaron en 2024. ¿Cree que esta fama negativa de los pisos turísticos se debe en parte a esos alojamientos irregulares? Bueno, como te decía, aquí en La Rioja yo creo que la mayoría de los alojamientos irregulares, o por lo menos lo que nos han dicho, ha sido por irregularidades mínimas o por desconocimiento muchas veces de la propia normativa de las personas que lo llevan. Por eso en la asociación luchamos para que se conozca bien la normativa, las cosas se hagan bien, etcétera. Ya te digo, aquí no veo una ilegalidad como puede haber en otras ciudades donde el turismo es mucho más agresivo en cuanto a alojamientos. Hay vecinos que aseguran que el constante movimiento de turistas afecta a la convivencia diaria. ¿Reconoce su sector ese impacto? ¿Qué medidas plantearían ustedes para minimizarlo?
Hombre, puede haber, claro que puede haber, igual que te puede dar problemas un vecino habitual, lógicamente. Mira, tenemos el hecho de muchas viviendas que los propios vecinos ni siquiera sabían que ahí existía una vivienda turística, hasta que han visto el cartel o que puede haber perjuicios de... Pues sí, pero es lo que te digo, muchas veces como un vecino cualquiera que te puede tocar un vecino ruidoso. ¿Se pueden hacer cosas a este respecto? Bueno, sí, se puede hacer mediciones de ruido, se pueden hacer pues el control de viajeros ya lo hacemos. Entonces, por nuestra mano está en intentar que haya el menor impacto negativo con los vecinos, porque para nosotros tampoco es agradable el que el vecino esté a disgusto con nosotros, lógicamente. Susana, algunas ciudades como pueda ser Palma de Mallorca han limitado el alquiler turístico solo a viviendas unifamiliares. Estamos hablando siempre de forma hipotética, ¿no?, en esa nueva normativa o en esa nueva regulación que se quiera hacer. Si Logroño se planteara regular por zonas o por tipo de edificios, ¿Arbutur estaría dispuesta a aceptarlo si la norma es clara y estable, por ejemplo? Bueno, tendríamos que ver qué norma ponen. Eso hasta que no llegue el momento y ver qué es lo que proponen, pues no te puedo decir, porque lo que ellos pueden proponer puede ser lógico para ellos y para nosotros no. Un propietario que tiene una vivienda tiene el derecho de ejercer de esa vivienda de la manera que le parezca mejor, siempre y cuando no perjudique al resto, a los vecinos, etcétera. En muchos casos, pues es una ayuda familiar que, bueno, pues o para una jubilación o para ayuda de los hijos, etcétera. Entonces hay que ver qué tipo de regulación es la que están dispuestos a ofrecer. ¿Qué propuesta es la de Arbutur para esta regulación? ¿Qué asuntos deberían incluir a su juicio para, bueno, pues para mejorar y conseguir ese equilibrio que estamos hablando todo el rato? El equilibrio es muy complicado porque nunca va a estar a gusto de todos, pero sí esencialmente eso, que se cumpla la legalidad en lo que piden, bueno, que nos respeten a los que ya estamos y lo estamos haciendo, creo, bien, ayudando a la ciudad, y que miren sobre todo por zonas. Si son zonas realmente afectadas en las que hay una mayor problemática, pues quizá debería de ser esa la primera medida, ¿no? Por zonas. Si realmente existe esa saturación, digamos. ¿Ha recibido usted llamadas de los socios de la propia asociación interesándose por esta nueva medida, por lo que va a pasar? ¿Qué tipo de llamadas ha recibido o consultas? Bueno, con los socios, a ver, la verdad es que están un poco intranquilos con todos estos cambios constantes que hay de normativas, de exigencias, están intranquilos porque es lo que te comento. El miedo sobre todo que tienen es que, bueno, pues son en la gran mayoría familias con un ingreso extra. No como en muchos sitios se dice, no somos ni grandes tenedores, ni yo, por ejemplo, aunque sea mi trabajo, no son ingresos que se estén haciendo millonarios ninguno de los propietarios con ello, simplemente lo tienen como un ingreso extrafamiliar y les preocupa. En muchos casos han hecho una inversión para que esa casa esté agradable para el turismo y demás, y por supuesto preocupa el que esa inversión se les pueda ir para abajo. Es la intranquilidad, sobre todo. Usted al principio de la entrevista decía que bueno, que se habían enterado por los medios de comunicación de esta nueva iniciativa o medida del ayuntamiento de esta moratoria. Dijo ayer que creo que se puso usted en contacto con el ayuntamiento. No sé si hoy le han llamado, si ha recibido alguna notificación, porque me imagino que tomarán en cuenta ¿no? lo que ustedes opinan también a la hora de hacer esta regulación. Hombre, pues sería lo ideal, ya que somos los principales, bueno, perjudicados, afectados, pues no hubiera estado de más, es lo que creemos. Sí, claro, que nos tuvieran que haber hecho una llamada, pues por lo menos para decírnoslo y que no nos pillara de sorpresa como nos ha pillado. No hemos recibido ninguna llamada por parte de ellos. ¿Qué va a pasar entonces con esas 46 viviendas que están en estudio, si se les da o no se les da? ¿Saben ustedes qué podría pasar?
Bueno, por lo que nos dijeron, pues van a hacer un estudio individual de cada una. Tampoco sé muy bien en qué se van a basar para dar ese sí o ese no. Claro, yo entiendo que el que ha empezado el trámite, o sea, sí o sí se lo tienen que dejar acabar, porque es que hay que contar con la inversión que ha hecho cualquier persona. Me da igual que sea un pequeño propietario o un gran propietario que está con un bloque, no lo sé. Esos 40 y pico casos, ¿qué casos son? Pero de cualquiera de las maneras creo que el que ha empezado ese trámite se lo tienen que dejar terminar. Al final es eso, es una inversión que para cualquiera en su medida es importante. No le podemos dejar ahora en el aire, no se les debe dejar. Claro, estamos hablando de personas que le haya pillado en plenas obras, por ejemplo, de su piso, ¿no? Ir haciendo los trámites mientras está haciendo las obras, ¿no? Para ponerlo como piso turístico. Eso es. Sí, porque es lo que te digo, el que más y el que menos, bueno, pues el pequeño inversor que quizá ha comprado una casa, claro, tú no puedes pedir la licencia de turismo hasta que no has acabado esa obra, entonces ni siquiera tienen esa solicitud enviada. Hay gente que ya ha solicitado la licencia de turismo y el siguiente paso sería la del ayuntamiento. Entonces se quedan ahí en ese limbo que no tiene mucho sentido el que no se lo den. Nos pasó igual con lo de las 3/5 partes de la comunidad, gente que hizo la licencia de turismo, se la dieron y después fue al ayuntamiento y ya no les dieron eso. Entonces eso no tiene sentido. Es decir, es un proceso que lleva varios pasos y bueno, si en ese paso del ayuntamiento es previo el otro, entendemos que se debería de continuar y dejar continuar ese proceso. Y en el caso de la gente que se ha metido en la inversión pero que ni siquiera han empezado el proceso, pues es muy complicado. No sé cómo van a lidiar con eso porque, claro, no te deja empezar ningún trámite cuando has comprado una casa hasta que no has acabado esa obra. Ahora mismo, ¿cuántos pisos turísticos hay en la ciudad de Logroño y en La Rioja en general? ¿Qué dos cifras se barajan? Porque hay distintas cifras tanto para unos como para otros. ¿Cuáles son las que maneja usted? Nosotros las que nos dicen, porque nosotros como asociación son las que nos dicen habitualmente, pues unos 1000 y poco en la capital y 2000, unos 2200 creo en La Rioja. Pero comento esas cifras, yo creo que ahora con el registro único se tendrían que regular porque yo creo que no son reales. Hay mucha gente que tiene licencia, pero no está ejerciendo la actividad con esa licencia, porque en su día la hizo pues no sé muy bien qué hacer, si alquilarlo normal, si no, me da miedo, si lo quitan, pidieron licencia y ahí están. Entonces yo creo que lo primero que habría que hacer es realmente a través del registro que ahora nos han exigido hacer, que es donde todos los que nos anunciamos en notas, en plataformas, estamos, a través de ahí ver cuántas hay realmente. Yo creo que el número bajará bastante. Bueno, pues sería interesante saber cuál es la realidad, que imagino que se plasmará en ese estudio que elaborará el Ayuntamiento de Logroño. Susana Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos pendientes a ver de esos casos, ¿no? De esos 46 casos que tiene ahora mismo el Ayuntamiento en trámite, de saber si se lo dan o no se lo dan. Gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias, adiós. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues vamos ya con la tertulia y vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy jueves en esta noche en Punto de Encuentro. Saludamos primero a Julio Revuelta. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Está con nosotros también Miguel Gómez y Jalva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Bienvenido. Y Fede Krumnak. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando. Me gustaría conocer vuestra opinión por dos cosas que se han aprobado hoy en el Ayuntamiento de Logroño. Una, acabamos de hablar con ella, hemos hablado de los pisos turísticos y me gustaría conocer un poco la opinión. Empiezo por ti, Julio, sobre la moratoria de los pisos turísticos, si va a ser una medida efectiva para conseguir el objetivo, que es llegar a ese nivel de equilibrio entre la actividad económica, la vivienda y el vivir de los ciudadanos en la ciudad de Logroño. Sí, bueno, yo creo que en eso creo que estamos casi todos de acuerdo, en que hay que regular y regular bien lo que son los apartamentos turísticos, porque si no es un fenómeno que se te va de las manos antes de que puedas tomar medidas. Por lo tanto, estoy de acuerdo en el fondo de lo que se persigue. En la forma, pues no. Se ha recurrido a un método que yo no lo he conocido jamás en el ayuntamiento. No sé si se ha hecho alguna vez, pero yo no lo he conocido, que es anticipar una suspensión de licencias. Entonces, las personas, por eso digo que no estoy de acuerdo en la forma, que en este momento quisieran hacer unos pisos turísticos o estén en trámite para hacerlos o estén construyéndolos, que los hay ahora mismo, están estudiándolo ahora pues mismo. El Ayuntamiento tiene 46 pueden casos. tener serios problemas. Porque cuando hay una suspensión de licencias, la ley lo que te dice es que podrás otorgar licencia a aquellos que cumplan con la legalidad existente y con la legalidad futura, con lo que se va a hacer. Pero es que ahora no sabemos qué se va a hacer. Se ha suspendido la licencia, pero no hay una ordenanza de futuro. Se supone que fuera del casco antiguo será más fácil que en el casco antiguo, en edificio único será más fácil, pero son todo suposiciones y en un ayuntamiento no se puede funcionar con suposiciones, hay que funcionar con la ley. ¿Y por qué ocurre esto? Pues para que nos entendamos, por vagos, porque de los pisos, apartamentos turísticos, llevamos con el problema los 2 años que llevamos de mandato. Se tenía que haber hecho ya una regulación, o simplemente con que se hubiese aprobado inicialmente la revisión del plan, ya tendríamos una normativa y tendríamos una base jurídica y podríamos suspender licencias automáticamente. Por lo tanto, creo que el fondo está bien y hay que ir a por ello, pero la forma en la que se ha hecho crea una inseguridad jurídica que es una de las cosas peores que le puede pasar a un ayuntamiento. Y de hecho, si leéis el informe de la abogada, dice que el ayuntamiento igual tiene que hacer respuesta a reclamaciones patrimoniales. Porque claro, a la gente que esté con eso y ya no lo pueda hacer y se lo demores 2 años, pues a lo mejor le tienes que indemnizar. Un año en principio de esa moratoria. Quería preguntarte también, se hablaba, enseguida responde Fede, pero se hablaba de un estudio que se iba a hacer, que fue hace 1 año, que se presentaba que iba a nacerlo hace 1 año, ha llegado ahora, puede llegar tarde, pero bueno, está ahí ese estudio de cuál es la situación. Sin ese estudio y tenemos la moratoria. Eso es. Bueno, yo es que más que la situación es una foto fija del momento en el que nos podemos encontrar y de cómo se encuentra la ciudad. Eso sin duda es importante, pero para mí es mucho más importante la idea de ciudad que se tiene. Es decir, cuál es la ciudad que se desea, y para eso hace falta tener una idea de ciudad que no se tiene. Aquí incluso tengo que rebatir a Julio, pero por blando, en el sentido de decir, claro, es que no puedo compartir ni el fondo de lo que se ha hecho, porque se ha hecho sin fondo. Es decir, se ha hecho simplemente porque el equipo de gobierno de Conrado Escobar, y Conrado Escobar especialmente, nos está demostrando en estos 2 años que es especialista en que cuando algo se viene encima, pues sale con una cosilla y ya hecho. Lo revolvemos, le damos al ventilador, le damos muchísima publicidad y parece que hemos solucionado el problema. Con cualquiera de las cuestiones, Hablábamos de la pasarela de los lirios el otro día, con esto, porque no tiene una idea de ciudad.
ahora mismo yo creo que con estudios sin él, todos vemos que en el casco antiguo, por ejemplo, la situación de los pisos turísticos es un verdadero problema. Y no es que sea un problema en sí en el casco antiguo, que además prive de que el casco antiguo tenga vida real, que tenga vida de gente que viva, que se preocupe de la necesidad de los servicios, que se preocupe de que la calle esté bien, que tenga vecinos y que no sea un casco antiguo de cartón piedra, que es lo que es ahora mismo para los visitantes que vienen con todo lleno de pisos turísticos y de gente que viene además en masa, que no es un turismo bueno. No digo yo que haya un gran porcentaje de gente que viene también a los apartamentos turísticos y sea un turismo de calidad, pero la mayoría no, y es la verdad, o por lo menos la mayoría que vemos en el casco antiguo todos los días. Entonces, si se tuviera una idea de ciudad, se podría apostar por hacer un régimen especial urbanístico en el casco antiguo en estos mismos momentos, incluso a través de modificaciones puntuales del plan que ya permitiría, eso sí que sería la base para una suspensión de licencias, y la haces, que además es un método rápido, pero como decía Julio, es que son vagos, es que desde el 2011 tienen el avance de la revisión del plan general aprobado y no han sido capaces de aprobar inicialmente el plan, cuando el avance ya estaba aprobado. Eso hubiera llevado automáticamente a la suspensión de licencias hasta que se llevara a cabo la aprobación definitiva, o transcurrido un tiempo, si no se hubiese llevado a cabo esa aprobación definitiva, ver la situación que se queda. Pero efectivamente ahí habría una normativa, bien con modificaciones puntuales del plan y con un régimen especial urbanístico, sobre todo para el casco antiguo, insisto, en el que incluso yo apostaría por buscar la revocación de licencias, no de forma inmediata, sino en un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos que el casco antiguo gane vida, pero vida, como digo, de los vecinos, con servicios, con tiendas de alimentación, con comercio, que no sea solo para el turismo y para la borrachera, que además se encuentra absolutamente masificado y que desborda por completo incluso los servicios de recogida de limpiezas, de todo tipo, de recogida de residuos urbanos en el casco antiguo. No lances más, porque si no, no va a poder responder a todo. Fede, ¿la moratoria es realmente una medida eficaz o responde más a un gesto político de acción ante la opinión pública, tal vez como están diciendo ellos? Yo no lo veo ni en un extremo ni en el otro, es decir, una medida eficaz, lo ha dicho Julio al principio, habrá que verlo. Habrá que verlo. La moratoria lo que es una ventana, un espacio para poder empezar a trabajar en buscar una solución real, que esa sí es la que tiene que darnos resultados en este espacio de tiempo. Tenemos un año ahora durante el cual el equipo de gobierno y el equipo funcionarial del ayuntamiento tiene que buscar cuáles son las soluciones correctas, por supuesto de la mano de la oposición, como se ha hecho, porque recordemos que la aprobación ha sido de todo el pleno, que ahora voy a ir a ese tema. Para buscar las soluciones reales para un problema que todos sabemos que existe. Sí, es cierto, desde hace tiempo, no desde que gobierna Conrado Escobar y no en Logroño, en toda España existe una proliferación de este tipo de viviendas y apartamentos, y la respuesta que tenemos que dar, o que se tiene que dar desde la política, tiene que ser una respuesta que realmente dé seguridad jurídica a los propietarios que quieran ejercer ese tipo de actividad, que dé seguridad jurídica a los vecinos, que no se encuentren con que de un día para el otro su lugar, su casa, el sitio en el que pasan todo su tiempo se ha convertido pues en un edificio de apartamentos turísticos, y yo creo que eso es lo que se está buscando, una moratoria de un año para poder encontrar estas soluciones. Es cierto que creo que no existe un momento, hablábamos del momento, ¿el momento es el correcto? Bueno, yo creo que nunca existe un momento adecuado en el que no estés poniendo un poquito una situación comprometida a una serie de solicitantes que pueden haber hecho ya la solicitud para este tipo de licencias. Siempre hay licencias en curso en el ayuntamiento. En este caso había 46 y ya explicó el alcalde en su momento que se iba a analizar una a una para dar respuesta jurídica, con cobertura jurídica, a cada una de esas solicitudes, y lo que no se va a hacer es tramitar más hasta dentro de un año, cuando... Pero esas quedan suspendidas, sí o esas sí. Se va a analizar una a una dependiendo del momento jurídico en el que se encuentre cada una de ellas, porque puede ser que se dé la situación, y ahora mismo hablo sin saber porque no conozco los casos concretos, los 46 casos en los que hablamos, que haya alguna que se pueda paralizar, y que haya otras que por el momento jurídico que corresponde y por no causar un agravio patrimonial haya que... Yo creo, Fede, que el acuerdo que se ha tomado dice que se paralizan todas las que están en trámite, lo dice expresamente, punto 3 del acuerdo. El alcalde ha dejado claro... No, el alcalde no, el acuerdo del pleno. Vamos a ver. Porque una cosa es lo que dices, para que te lo saquen en los periódicos, y otra cosa es lo que habéis acordado. Se paraliza, vamos a ver, se paraliza la tramitación de nuevas licencias en el ayuntamiento, y las que están, es lo que estamos hablando, las que se puedan paralizar y sean
paralizables a nivel jurídico, digamos, esas se paralizarán. Y lo que comentábamos antes, puede haber alguna situación en concreto de alguna de esas 46 excepciones de las que estamos hablando, que son procedimientos que ya han comenzado y por eso estas cosas se anuncian con esta premura, para no generar de repente 200 solicitudes. Pero esas se analizarán. Si no tienes una ordenanza, pero estamos, o sea, las 46 te van a cumplir con la ordenanza vieja. Todas, eso es. Pero como no hay nuevas, no les puedes decir ni buenos días. Si me dejáis termino y ya abrimos el debate. Pero esas 46 se van a analizar jurídicamente. No estoy hablando de cuál va a ser el resultado. Estoy diciendo, pero Julio, tienes que analizar con base a la ley. ¿A quién se la vais a dar? ¿Al más amigo? ¿Al que va más rápido? Yo creo que lo estoy diciendo bastante claro, que me queréis llevar por vuestro camino, pero yo creo que estoy diciendo claro. Dejadme terminar. Es una barbaridad. Déjame terminar. No, creo que no. Creo que estoy hablando de que se van a tratar cada uno de esos casos para dar una todos solución. Con las mismas normas, por supuesto, para dar ¿cuáles son las normas futuras? Para dar una solución. Nada, no hay. Las normas que se vayan a aplicar en cada uno de estos casos, y por favor déjame terminar, pero las normas que se vayan a aplicar en cada uno de esos casos corresponden al equipo jurídico que tenga que tratarlos. No es mi caso, no es mi caso, no lo sé. El equipo jurídico aplica las normas, no interpreta. Pero si es que en la propia argumentación se nos está diciendo. Si no me estáis dejando terminar. Si te podemos dejar terminar. Y es complicado. Pues que termine, vamos a dejarle terminar. Y volvéis si queréis, y hablamos todo lo que queda de tarde de los 46 casos estos en concreto, en lugar de hablar del fondo de la cuestión, que es si se van a solucionar o no la problemática. Yo quiero hablar del fondo. Y yo también, pero es que no me habéis dejado llegar todavía. No me habéis dejado llegar. Pero termina. Entonces, estábamos hablando, porque has comentado antes, Miguel, poco menos que esto es una ocurrencia de Conrado Escobar que ha encendido no sé qué ventilador. Bueno, hoy, no, en absoluto. Hoy lo que se ha aprobado en el Pleno lo ha aprobado todo el Pleno. De hecho, esto es una cosa que se viene exigiendo, pero déjame terminar, por favor. Esto es una cosa que se viene exigiendo desde la oposición desde hace tiempo. Y ahora se ha aprobado por parte de los 27 concejales que conforman el Pleno de Logroño. Una suspensión en las licencias. Lo que queda claro. No estoy repitiendo nada, es la primera vez que lo digo. Evidentemente ningún miembro del ayuntamiento que considere que los pisos turísticos son un problema puede votar en contra. Entonces no me sirve de nada que me digan que este acuerdo ¿Cómo que no pueden votar en contra? Ninguno que considere. ¿Cómo que no pueden votar en contra? Como que no, ninguno. Aquí me parece que estáis todos. Ahora tienes que dejarme terminar. Yo te dejo terminar. Tú. Políticamente hablando, ninguno que esté en contra de los pisos turísticos, porque vea que es un problema, a este acuerdo puede votar en contra. Porque si no, buscaríais vosotros que. Pero Miguel y yo votaríamos a favor. Ya ha habido partidos políticos, ya ha habido partidos políticos que han denunciado y que han dicho que esto es una ocurrencia de Conrado Escobar y que es solo como todo. Y estás ratificándolo. ¿Qué partidos han dicho esto? Por La Rioja, por ejemplo. Y estás ratificando que esto solo es una patada para adelante para un año, porque me estás diciendo es una moratoria de un año en el que vamos a ver las licencias que han pedido. Las licencias que han pedido, si no están suspendidas, se van a tener que aprobar todos, porque todas las que se han pedido cumplían la ley, y como no hay otra ley, o las suspendes y están todas paradas, o todas se aprueban o ninguna se va a poder aprobar, salvo la que no iba a cumplir, porque es diferente, hombre, te han pedido licencia y tiene deficiencias, pues evidentemente, pero es que tampoco se la ibas a dar antes, no es que se la suspendas por esto. Segundo, dices, no, es que ahora vamos a tener un año para estudiar, pero ¿cómo un año para estudiar? Pero es que no tenéis todavía claro, no tiene claro el equipo de gobierno lo que quiere hacer, es que no tenéis claro la política de ciudad, es que no tenéis claro qué ciudad queréis, o qué casco. Por supuesto que sí, y de hecho me parece que todas las medidas que está llevando a cabo el Partido Popular en el casco antiguo son inéditas. Entonces no hace falta un año, lo que hace falta es llevar una aprobación. ¿Cómo que no? No, lo que hace falta es llevar una modificación puntual del plan general y crear un régimen especial para regular esto. Bueno, ya, Miguel, porque tengo la idea, y la llevo ya. Si lo que me estás diciendo es, le damos una patada para adelante y dentro de un año. Tanto como nada. Un año vendiendo marca la ley. Nada impide que lo hagáis en 15 días. Vendiendo nada impide. Nada impide. Porque como le digáis a uno que está esperando que espere un año más y veremos lo que va a hacer es ir al juzgado. Claro, porque vamos a analizarlo. Si lo pagasen de su bolsillo los concejales me parece bien, pero claro, no vamos a indemnizar a la gente. Que no se nos oye. Un momento, yo quiero decir que Logroño tampoco es la única ciudad de España en la que se ha hecho una moratoria. Bueno, pero pero igual lo han hecho con una ordenanza. Es como hay que hacerlo. Es que en Baleares, por ejemplo, se ha hecho la ordenanza en la que se ha tratado diferente el casco histórico que el resto de la ciudad, como yo creo que aquí se podría hacer. Porque yo creo también que es una actividad económica digna de tener su defensa de forma ordenada y regulada. Y en el resto de la ciudad me parece bien. Pero en el casco, parte de esa seguridad jurídica, aparte de hacer las cosas bien, con un procedimiento, Miguel. Déjame terminar. En el casco antiguo, además de que desvirtúa la realidad del casco antiguo e impide disfrutar del casco antiguo y de su realidad
realidad histórica, cultural y gastronómica, porque lo impide no solo a los ciudadanos, sino también a muchos otros visitantes, y genera un problema. Pues estamos trabajando en solucionar ese problema, Miguel. Acaba con la vida. No estáis haciendo nada. Estáis dándoos un año para vendernos humo y para vendernos la moto de lo que se os ocurre el año que viene. Y si el año que viene se os ocurre que hacemos otra moratoria y la prorrogamos, la extendemos, pues nos vamos a las elecciones. Es tanto como nada lo que habéis hecho. Miguel, tanto como nada. Que yo entiendo que aquí... Venga, vamos a avanzar. Termina Fede. Hay a quien le toque vender que esto es un desastre. Esto ha sido una decisión consensuada con todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Logroño. Julia, déjame terminar de verdad, porque si cada 4 palabras que digo me interrumpís, a mí me cuesta muchísimo contar cuál es la realidad sobre lo que se ha aprobado hoy en el Ayuntamiento de Logroño. Esto lo han aprobado todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Logroño. Es evidentemente una oportunidad, una ventana de trabajo de un año, porque como decían y estaban tan preocupados antes con la seguridad jurídica, evidentemente un tema como este no se soluciona del día para la mañana. O sea, de un día para el otro, en absoluto. Hay que gestionarlo de forma que se llegue a una solución que, si fuese tan clara, estaría ya solucionado, pero como muy bien has comentado, es un problema que existe en todas las ciudades de nuestro país, y que por lo tanto tenemos que, en primer lugar, buscar una solución igual que lo hacen todas las demás ciudades, y en segundo lugar, ajustar esa solución a las peculiaridades de nuestra ciudad. Hablamos del casco antiguo. Es que yo no conozco ningún gobierno que haya hecho tanto por el casco antiguo como el gobierno de Conrado Escobar, porque no hay otro gobierno, no hay otro gobierno, por Dios, no hay otro gobierno, pero por Dios, no hay otro gobierno. Luego de vuestra opinión, pero me podéis decir otro gobierno que haya promocionado vivienda en el casco antiguo de la forma que lo ha hecho Conrado Escobar. Bastantes más que los de Conrado Escobar. Pues a mí me gustaría ver los datos, Julio. A mí me gustaría ver los datos. A mí me gustaría ver los datos. Pues mira, el de Manolo Sainz con las que se eso es, no solo los datos, el de Bermejo, el mío y el de Pues vaya casco antiguo hemos heredado. Para lo mismo lo habéis hecho. Vaya casco antiguo hemos heredado. Vaya realidad residencial hemos heredado en el casco antiguo. Que se ha heredado. Eres demasiado joven. Es muy sencillo, mira. Vamos a intentar no entrar en descalificaciones personales, Julio, porque como joven creo que tengo el mismo derecho de todo el mundo a opinar. El mismo. Y haber visto lo que teníamos, lo que tenemos y lo que estamos trabajando. Pues lo que hay es peor que lo que había, pero no solo eso. Cualquier opinión, pero no solo eso. Cualquier actuación que Conrado Escobar haya querido hacer en el casco antiguo, que no ha hecho, cualquier actuación la ha hecho gracias a que los gobiernos anteriores, y dígase el gobierno del 99 al 2003, del 2003 al 2007, del 2007 al 2011, porque luego no se ha adquirido ni un solo solar. Pero es que todos los solares en los que está actuando Conrado Escobar, que no está actuando en ninguno, que lo único que ha hecho es cambiar 2 veces la calificación urbanística de un solar y anunciar muchas cosas y no hacer ninguna. Pero es porque todos los solares los han adquirido otros gobiernos. Conrado Escobar ha adquirido 0 solares para actuación en el casco antiguo. Conrado Escobar ha hecho 0 realidad. Lo que ha hecho es poner suelo municipal, que le hemos dejado los demás al servicio de la vivienda. Bueno, vamos a ver. Suelo municipal al servicio de la vivienda para crear vivienda en Logroño. Empezando por el casco antiguo, que es una de las prioridades de este ayuntamiento cuando termine. Pero es que no acabas nunca. Una de las principales preocupaciones. Pero dime un solar que haya puesto en el casco antiguo. Ni uno solo. Se han enajenado en Barrio Cepo mismamente, se han enajenado. ¿Y de dónde viene ese solar? Que es que ya lo tenía. Del 2007. Que ya lo tenía. Vamos a dejarle a Julio. Por Dios, claro. Pues entonces no te quieras poner la medalla, por Dios. ¿Qué me vas a decir? El de las viviendas, el de Bosoni, porque estaba también. Recalificándolo 2 veces. Reactivando suelo municipal para la creación de vivienda. De verdad, estáis contagiados, chico, ¿no? Es una cosa, estáis contagiados absolutamente. Vamos a cambiar de asunto. Nos vamos con las ordenanzas. Podemos cambiar de lo que quieras, pero escucha, pero si el debate va a ser de Conrado, que no ha hecho nada en el casco antiguo, ha hecho más que cualquier otro gobierno, es para caérsele a uno los palos del sombrajo. Pero nada es por nada. Dios. Pero nada y es es que nada, eso lo cuentan a todo Dios. Y no solo es que eso, ya vale, pero hombre. Nada es nada. Nada es nada. Cerrar lo que había abierto. Hombre. Cerrar lo que había abierto. Sí. O sea, y presentar un catálogo de elementos protegidos del 2011 con edificios inexistentes. Eso es lo que ha hecho Conrado Escobar por el casco antiguo. Eso es. Un catálogo de 15 años. Vamos a cambiar para calmar un poco el asunto. Bueno, no sé si se va a calmar porque es otro tema también polémico. El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado de forma definitiva también la nueva ordenanza de terrazas. Vamos a escucharlo. La nueva ordenanza de terrazas sustituye a la vigente desde 2001. Una ordenanza, ha asegurado el concejal de Urbanismo, moderna, que no es de partido sino de ciudad y que da respuesta al contexto actual.
Se trata, por tanto, de un nuevo texto que viene a actualizar una norma que era obsoleta, reordenando los espacios con criterios contemporáneos y respondiendo de una manera más adecuada a las nuevas formas de ocio surgidas tras la pandemia. Pero la oposición ha votado en contra por ser una oportunidad, dice, perdida. Para que le quede claro a todo el mundo, Bretón de los Herreros se va a quedar como está, que el espacio público no es de todos, señores, que es solamente de los que hacen caja. Sin consenso que no satisface a nadie. Que no contenta ni a unos ni a otros y que además genera pues más incertidumbre que soluciones. Determinadas ordenanzas que no se pueden aprobar con el rodillo de la mayoría absoluta. Mientras el PSOE ha pedido una comisión de seguimiento. Que sería fundamental para que lo que ahora aparece en la teoría se cumpla en la práctica. Lo anuncio. Vamos a crear una comisión para hacer un seguimiento en la implantación en el momento que veamos cuáles son los problemas que van surgiendo. Más consenso ha tenido la aprobación de la suspensión de licencias para viviendas de uso turístico durante un año. Creo que es una buena medida, vamos a apoyarla, pero creo que llega tarde. Espero que esta moratoria no sirva solo para ganar tiempo. Voto que sí, porque confío en que es un tema que lo tiene perfectamente atado y regulado. Suspender licencias durante un año, si no fijamos unos límites ni controles posteriores, desde luego esto no va a cambiar absolutamente nada. El alcalde ha defendido la búsqueda del bien común en estas dos iniciativas. Asumir la incomodidad de decidir. Implica muchas veces no dejar satisfecho a todos, pero saber que hay un interés general en juego, que hay un bien común, que es, se lo puedo asegurar, lo que nos motiva. Está en juego, ha dicho, la convivencia y la habitabilidad y tiende la mano permanente al diálogo con todos los actores implicados. Bueno, no sé por qué empezar, porque ¿Qué es? Estamos hablando de las terrazas, sí, aunque hemos dicho que se han aprobado las dos cosas, sí. Bueno, a mí la ordenanza de terrazas me parece muy difícil de regular, muy difícil, las cosas como son. Y me parece bien que haya una y que eche a andar y que supongo pues, que podrá tener mejoras, sugerencias, etcétera, etcétera. En eso comparto la idea del alcalde de que no puede satisfacer a todo el mundo. Y que, bueno, hay que buscar seguridades jurídicas, que en este caso yo creo que sí están, no como en el otro. Y luego ya, ¿a qué le das más peso? Pues bueno, yo comparto con el gobierno municipal el que Logroño tiene una cierta identidad con sus terrazas, que han ido creciendo, pero es que si están llenas es porque la gente las quiere, y no solo los turistas, también los logroñeses, ¿no? Por lo tanto, en la cuestión de espacio, pues hombre, yo creo que no hay demasiados sitios en Logroño, igual alguno hay que corregirlo, donde uno no pueda disfrutar de espacio libre por el hecho de que haya terrazas, porque creo que hay suficiente espacio normalmente de paso, de juegos, etcétera, etcétera, como para que se pueda estar en una terraza normalmente. Sí me parece más difícil el tema del ruido, porque en el tema del ruido, claro, a ver luego cómo ajustas eso con la ordenanza municipal, con la legislación autonómica y nacional, etcétera, porque el ciudadano tiene derecho al descanso, y como a partir de determinadas horas se supere en ciertos sitios el volumen, cosa que ocurre sobre todo en algunas zonas del casco antiguo, pues los ciudadanos legítimamente tienen todo el derecho a protestar y a exigir su descanso. Eso me parece que va a ser más difícil de cumplir, y sobre todo que hace más daño, ¿no? Las cuestiones de espacio, bueno, y el resto de cuestiones que han regulado, pues me parece bien que se haga y que se tenga, y creo que se daban hasta 3 años para cumplir la ordenanza. Bueno, pues estas son las cosas que sí dan garantías jurídicas y que sí que te dan un plazo, no que te lo quiten de la noche a la mañana como en la ordenanza anterior, ¿no? Entonces, eso también me parece bien, que se den 3 años para que se cumpla. En fin, no es fácil, pero espero que salga bien esta ordenanza. Es difícil contentar a... Sí, no, es imposible, no, difícil no. Hay cosas tan contrapuestas que no... Vale. Sí, no, con moderación. No, yo estoy con Julio en que es un tema muy complicado el de las terrazas, y es verdad, en este caso es que está contrapuesto el interés del sector hostelero con el de los vecinos. Yo en concreto
soy no vecino, bueno, mi despacho profesional está en el casco antiguo y lo vivo y sé lo que es. Empiezo ahora casi como por el final. Ha habido diferentes ordenanzas que han intentado regular esto, las más detalladas, desde el 2001, luego en el 2007, luego en el 2012 se volvió a corregir. Han sido siempre pequeños matices porque es muy difícil de regular. Ahora hay una ordenanza nueva, vuelve a ser pequeños matices, cosas que yo creo que lo único o de lo que más peca a la hora de entrar es de ser valiente, de ser más valiente. Por ejemplo, poniendo ejemplos concretos de análisis, nos venden, porque yo creo que este equipo de gobierno vive de vender humo, es que es verdad, pero dicho con toda la moderación. Entonces nos venden, no, vamos a reducir un 20% las terrazas para tratar de contentar a los vecinos. Esto ya decíamos el otro día, bueno, veremos si es verdad. No es verdad. O sea, lo que han hecho es reducir un 20% el espacio máximo que puede ocupar una terraza, pero mira cómo nos lo vendieron de la otra manera, ¿no? Bueno, pues yo creo que más que el espacio, que también me da igual que puedan ser 100 que 120 metros cuadrados, primero, ¿por qué se computa la superficie total del establecimiento para esa terraza en vez de la superficie útil? Y yo sería más valiente. Si vamos a la proporcionalidad, lo que tenemos que tomar es el aforo. Sería claro, con mayor sentido decir, oye, pues el aforo que pueda tener la terraza de tu establecimiento que sea acorde al aforo que puedas tener en el interior, que además así provocará menos ruidos. Eso me parece ser más valiente y sin embargo, esa alegación además se le hizo a esta ordenanza. Estoy hablando de alegaciones que hace por La Rioja a esta ordenanza que no se han tomado en cuenta para que veamos si son de sentido común o no y de que ni siquiera se lo estudian, que estos tenían claro lo que querían aprobar y lo que querían hacer lo han hecho. Yo, por ejemplo, también considero que es importante, ¿por qué siempre hasta la 1:30? A mí me parece innecesario que esté hasta la 1:30 una terraza, por ejemplo, en invierno. ¿Por qué no acotamos muchísimo más? ¿Por qué no partimos en 2 periodos y damos 2 periodos de tiempo? Uno que abarque la primavera, el verano e incluso parte del otoño y el otro la parte del otoño y el invierno para permitir horarios diferentes y discriminarlos, porque yo creo que ahora una terraza que tenga hasta las 12 el horario de apertura es suficiente y no hace falta que la recogida de las mesas, las sillas con el movimiento y con el ruido sea a la 1:30 de la mañana. Creo que el Partido Socialista también decía. Podría ser suficiente y sin embargo no es valiente. El apilado, el 15%, bueno, pues eso ya está, pero si, bueno, que tenga que apilarse en el 15%, pues no va a dejar de estar. Si quieres ser valiente, que haya que apilarlo en el interior o que haya que alquilar alguna zona o que los apilados sean conjuntos de varias terrazas en vez de tener cada establecimiento el suyo. O sea, ser valiente con ideas verdaderamente imaginativas y sin embargo este equipo de gobierno eso no lo ha hecho. Cuando se han hecho alegaciones en ese sentido y tampoco las ha tomado en cuenta. Dicho esto, evidentemente nunca se va a contentar al sector hostelero y a los vecinos. Tampoco un ayuntamiento creo que tampoco tenga por qué apostar por uno u otro sector. Creo que el ayuntamiento en cierta medida tiene que hacer un equilibrio, buscar el equilibrio. Es que yo creo que precisamente es lo que ha hecho el ayuntamiento. Al final, este era un tema muy peliagudo, que la última ordenanza era del año 2021, estamos hablando de casi 25 años sin cambiar la ordenanza, hubo un par de modificaciones, la última del año 2012. Es verdad que a partir de la pandemia, y es una cosa que hemos reconocido hoy abiertamente en el Pleno, a partir de la pandemia existe una modificación a la hora de los usos habituales del ocio, sobre todo en la gente de edad un poco más joven, que pues era más socio de terraza, más socio de aire libre y tal, y es cierto que se flexibilizaron una serie de medidas porque era un momento en el que había que hacerlo, ¿no? Y después de esa etapa, que ya hemos evidentemente superado, tocaba regularlo. Y había que regularlo porque es verdad, y hay que admitirlo, que existía un conflicto de convivencia en nuestra ciudad entre pues, los hosteleros y la gente con interés residencial, con todo el derecho del mundo al descanso, el derecho a tener a estar a gusto en su casa, vamos a decir, ¿no? De esta manera al final pues, se toma la decisión valiente, bajo mi criterio, valiente de regular algo que sabes que va a generar conflicto y que sabes que no va a dejar contento al 100% ni a unos ni a otros. Porque lo que hemos visto después de esta aprobación es que la hostelería está enfadada con el recorte de los horarios y con la regularización de los espacios, que los vecinos del casco antiguo principalmente, por ejemplo, consideran que es insuficiente, pero es que yo creo que esa es la labor política y esa es la labor de los políticos, y yo entiendo que la gente que está en la mesa conmigo hoy también lo sabe, que muchas veces su labor fue comprobar que existen dos realidades, cada una
con sus argumentos, y a ti como político te toca tomar una decisión que muchas veces no es fácil y en este caso creo que era extremadamente complicada. Hemos hablado de varias cosas, hemos hablado por ejemplo del tema del horario. Antes es verdad que había un horario partido. Ahora, por estas modificaciones, y esto es una apreciación y al final pues cada uno puede tener la suya, ¿no? Pero yo considero, y como joven, que me acusaba antes Julio, yo considero... No te acusaba, es una cosa objetiva y buena. Yo considero... Buena, es un piropo. Pues te lo agradezco. Yo como joven sí que he experimentado que al final con muy pequeñitas variaciones la forma de disfrutar una terraza es muy parecida en verano y en invierno. Al final tú en verano estás fuera en la terraza en camiseta manga corta y hasta la hora que consideres. En invierno es más o menos parecido porque te cubren un poco la terraza, te ponen un calefactor, un sistema de calor y te sigues quedando igual. Entonces es como que carecía un poco de sentido, bajo mi criterio, el criterio de la gente que ha trabajado la ordenanza, hacer esa distinción. Yo creo honestamente que el tiempo dirá si efectivamente nos adaptamos a esta ordenanza. La realidad, ¿de qué podemos hablar hoy en día? Logroño sigue siendo una de las ciudades con un horario más flexible en este sentido. Es verdad que hemos recortado horarios, hemos regularizado mucho el tema de los espacios que se ocupan con las terrazas, porque al final recordemos que el espacio público es para los vecinos y que dejar un espacio público a un negocio para que lo explote es evidentemente una concesión que se está haciendo. Y ya por terminar, yo lo que sí que recalcaría es la valentía que ha tenido el gobierno de Conrado Escobar de afrontar este tema. Al final ha sido una aprobación en solitario. Recordemos también cuáles son las posturas de los demás partidos, que era una reducción aún mayor y un ahorcamiento aún mayor a la hostelería, diciendo de cerrar a la 1 o incluso en el caso de Podemos a las 12 de la noche, todos los días de la semana. Vamos a salir a la calle a ver qué dice la gente y lo comentamos. Vamos a empezar por conocer, tenemos las dos opciones, el espacio o el horario. Vamos a verlo. Claro, si yo me quiero comprar un piso en un sitio donde hay un ocio, pues sé que las consecuencias tiene. Eso no conlleva en decir que una persona que vive en un sitio de ocio no tenga sus derechos. Claro que los tiene, pero también tenemos que pensar en el hostelero. Si quieren dejar más zona peatonal me parece perfecto, pero que mantengan el horario para la gente joven, que también es la que se deja el dinero. Que sea más amplio la terraza, pues sí que impide el paso y entiendo pues que la hayan hecho. Ahí sí que voy a darle razón. Resulta bastante incómodo, la verdad, para pasar hacia calles muy transitadas como puede ser Laurel, que tienes que pasar por aquí, pues se hace muy difícil. Las terrazas son muy invasivas, lo que pasa es que también son muy agradables. A todos nos gusta estar en las terrazas, ¿no? Pero es verdad que ocupan muchísimo espacio público, entonces lógicamente yo sobre todo entiendo que los vecinos pues lo consideren algo, pues una carga para su cotidianidad. Me parece una medida un poco innecesaria. Realmente creo que hay espacio suficiente para los peatones, para los vehículos y para que la gente disfrute del ocio. Venga, pues esto sobre el espacio, vamos a escuchar qué dicen sobre... Entiendo que la gente se queje, en cierto modo, pero al final viviendo en el centro sabes a lo que te expones, a ruidos, a la gente de fiesta. Creo que tampoco es necesario reducir más el horario, pues la gente tiene que disfrutar un poquito del entorno urbano sin que el ayuntamiento te tenga que limitar tanto las horas. Entonces entiendo que haya una restricción de horarios para que los vecinos puedan descansar y la gente también pueda disfrutar de las terrazas. Y si tú acortas el tiempo de que la gente joven esté aquí, pues al final nadie va a querer venir aquí. Además creo que es el centro de Logroño, que quien quiera un poco de calma, que se vaya un poco a las afueras. Bueno, lo digo yo, que yo me he ido a vivir al centro y lo he hecho precisamente porque quiero estar en el meollo y, no sé, como toda la vida ha habido bares hasta las 4 de la mañana, pues que se siga manteniendo. Hay que buscar un encuentro entre vecinos y hosteleros, ¿no? Y después, pues bueno, pues yo soy de la opinión que creo que igual la ordenanza igual habría que haberla afinado un poquito más para que intentar que los hosteleros vivimos de ello. Pues un poco de todo, ¿no? Pues sí, o sea, queremos las terrazas, queremos disfrutar, fíjate, y creo que había una ordenanza convivir. del 2001, que es la época que me tocó a mí, que entonces se convivía mucho más fácil. Han ocurrido muchas cosas, peatonalizaciones, la pandemia, cambio de hábitos, etcétera, que han sido todos proclives a incrementarlo. Yo creo que porque hagas una ordenanza nueva limitando media hora más o 20 metros más o tal, las cosas van a cambiar poco. Pero bueno, lo que sí opino es que donde no llega el sentido común no llega la ordenanza. Es decir, si nos comportásemos también un poco mejor
a partir de determinada hora, cuando estás y tal. Si cuando recogemos las sillas no montásemos el ruido que se monta, si cuando sacamos los cascos de la bebida no los echásemos a las 2:30 de la mañana. Entonces, bueno, pues ayudarían también. O sea, hay cosas también de hábito ciudadano que en España no somos... esto en Japón no hay ningún problema. Les tienes hasta las 3 de la mañana y no meten un ruido, ¿no? Bueno, pues también yo creo que hay que, además de la ordenanza, hacer un cierto llamamiento a que, bueno, yo procuro hacerlo, ¿no? Si un día me dan muy tarde en una terraza, en una noche de verano espectacular, pues procura hablar un poquito más bajo. Eso es buen consejo. Venga, brevemente, sí, brevemente. 30 segundos y 30. A mí me tocó la del 2009, a Julio le tocó la del 2001, a mí me tocó la del 2009. Yo creo que nosotros nos tocó ser más valientes, porque lo que sí puedo criticar es que, vamos, lo del equipo de gobierno de valentía no ha tenido nada al hacer esta ordenanza, nada. Pero bueno, ¿por qué? A nosotros nos tocó meter los elementos, era con la prohibición de fumar dentro, entonces fue cuando se metieron los elementos de palillería, los elementos exteriores y la terraza a 3 caras. Eso ya se inventó en el 2009 y eso sí que fue invención, porque además no existía y fue nuevo. Luego lo único que se han hecho son actualizaciones. Yo insisto en que creo que lo de partir en 2 periodos, además testaría la realidad. ¿En qué sentido? Te permitiría tener un horario más amplio en verano, que cuando hay más gente y la gente quiere también disfrutar de ello, compensando el ocio que quiera disfrutar, como dice Julio, de forma cívica, las personas que viven en la ciudad, y en invierno, que es innecesario. ¿Que en invierno se está en las terrazas como en verano? Sí, el que está sí, pero es que miremos la ocupación, o sea, la realidad de la calle es que la ocupación de las terrazas en invierno es muchísimo menor, por lo tanto no hace falta ni ese horario ni ese espacio. Permitiría además que en invierno se podrían otorgar las licencias por los periodos y tú podrías pedir una extensión de la terraza en verano una y en invierno otra, y así además facilitaríamos más el tránsito. Yo muy rápido. Mi realidad, sin querer desmentirte, mi realidad es que en invierno las terrazas están igual. O sea, y si no podemos, yo te invito a una copa cualquier día en la Plaza del Mercado para que veas cómo están las terrazas a la 1 de la mañana, que si llegamos después de las 12 te garantizo que no nos sentamos. Me invitas tú y me la cobráis a mí, ¿eh? No, seguro, seguro. En absoluto, la pago yo de mi bolsillo, pero te garantizo que si llegamos después de las 11:30 de la noche no tenemos sitio para sentarnos. Yo, por cerrar el tema, al final hay una cosa que ha comentado Julio cuando hablamos al principio, que es la identidad. Al final Logroño es una ciudad, es una seña de identidad nuestra, somos una de las ciudades más felices de España, pues seguramente su granito de arena lo aporte también, esa vida social que tenemos, esas ganas de salir, de celebrarlo todo, de pasar un rato agradable juntos, de sentarnos en una terraza con amigos a contarnos nuestras vidas, que al final siempre contamos mismas batallas, pero es ese rato que pasas ahí en la terraza, y es algo que yo quiero poner en valor también, porque parece que se está atacando la hostelería con estas ordenanzas y nada más lejos de la realidad, porque el valor que aporta la hostelería a nuestra ciudad es enorme y hacen un trabajo que también nos define como ciudad, ¿no? Entonces, pues ya veremos cómo termina todo esto y cómo encaja a nivel social. Vemos que la gente pues sigue teniendo ganas de disfrutar de sus terrazas y de sus salidas con sus amigos, o sea que... Si quieres te cuento una anécdota. Sí, y ya con eso nos pues vamos. Mi madre ha vivido en Vitoria los últimos 30 años, hasta ahora lleva 5 en Logroño, y vivía en Logroño, en Vitoria, en una calle peatonal, céntrica. Entonces cada vez que la saco por aquí me dice: Julio, que poco trabajáis en Logroño, ¿no? Si desde las 11 de la mañana está la terraza llena. Y es verdad que tenemos una especial, o sea, tú vas a Vitoria y no hay puesta una terraza a las 11 de la mañana. En la calle Dato, vamos, centro, muy poco, ¿no? Es verdad que Logroño ha tenido esa tendencia, yo creo que de siempre, más importante en los últimos años. Fíjate con el apagón, que la gente estaba en la terraza y no se enteró ni siquiera del apagón, ¿eh? Yo, de hecho, no me enteré. Pues yo estaba en el campo. ¿no? Bueno, claro, en el campo. Algunos nada. que estaban en la terraza ni se enteraron. Bueno, muchísimas gracias a los tres, un placer como siempre. Y a todos ustedes, muy buenas noches, y les dejamos ya con Qué Vida, que nos vamos hasta Utol. Adiós, buenas noches.